Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y en esta semana nos ha tocado estudiar para el Shabbat y ya preparando. La parashá Vayetze salió. Es una parashá que conlleva muchísimas cosas y en el caso de Jacob es una parashá donde tendrá que confrontar muchas cosas, no solamente en su salida de Jares Israel, pero también allá en la diáspora tendrá que confrontar muchas situaciones en su vida. El hecho de la condición económica, financiera, las necesidades grandes que tenía para lograr alcanzar el propósito del Eterno. Pareciera que no podría hacerlo, pero sin embargo el Eterno le ayudó, le socorrió y le fortaleció en el camino. Desde el momento en que sabía que él tenía que llevar a cabo la realidad de ese pacto a través de las generaciones, como vimos en la parashá pasada. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que la continuidad del pacto, la continuidad de la promesa, la continuidad de la línea de la promesa se tenía que dar. Sin embargo, hay muchas situaciones que se dan. No tenía dinero, no tenía medios, no tenía recursos para poder lograr tener una mujer. Sin embargo, el poder llevar en su mente, su corazón, el propósito de alcanzar los propósitos de Dios, que es lo más importante, alcanzar los propósitos de Dios, lo llevó precisamente a que el Eterno, en su providencia, en su socorro, en su provisión, le diera todos los recursos y los medios. Y como vemos precisamente acá, Jacob, aún siendo de la línea de la promesa, tendría que establecer un pacto que le daría la relación correcta y justa con el Eterno, quien es bendito. Por eso de ahí que nosotros entendemos que aun cuando nuestros descendientes los educamos dentro de la Torá y les enseñamos los principios de la Torá, ellos llegará el momento en que deberán determinar y definir su pacto con el Eterno. Sí, han aprendido Torá como lo hizo Jacob, pero es acá a donde en su salida él confirma ese pacto y dice: si tú me dieras, si tú me cuidaras, si tú, entonces yo te reconoceré, tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Entonces, en una situación muy importante, reconoce Jacob que la necesidad de Dios. Son circunstancias muy importantes y críticas a veces en la vida del ser humano, especialmente para los llamados. El Eterno pone situaciones críticas, muy críticas, para que el hombre pueda aprender a depender de Él, pero también a confiar en Él. Y en este caso, pues Jacob salía sin recursos, sin medios, y tendría que confrontar la adversidad. Encuentra a la mujer que sería el amor de su vida, ese amor extraordinario que tuvo por Rachel, pero sin embargo se habrán de dar muchas adversidades desde el punto de vista y desde la circunstancia de que Labán le engaña y le hace trabajar por 7 años por Rachel y al final le da a Lea. Y esto le causó un quebranto terrible. Sin embargo, Labán, siendo que así se acostumbraba en aquellos días, Labán le dice: bueno, pues trabaja otros 7 años y mira, yo te voy a dar a Rachel. Y es más, termina el periodo
iniciación marietal con Lea y yo te voy a dar a Rachel. Ciertamente esto ocurrió y pasó, pero todas las cosas, incluso las cosas equivocadas, aprendemos que aun cuando haya enemigos que ponen, o aun cuando haya opositores que se oponen a la realización de las cosas que el Eterno tiene en el propósito de nuestro llamado, aún así, en medio de ello, el Eterno ocupa todo eso y lo ocupó para cumplir y para avanzar en su plan redentor. Y esto fue lo que pasó con él. No terminó con una esposa, terminó con 4 esposas y consecuentemente con 2 hijos, como se verá más adelante. Entonces, lo que queríamos ver, lo que queremos meditar en esta mañana es que Dios en su plan redentor no se equivoca, y aún en las cosas que aparentemente sean retardos o frustración para el hombre, para la mujer en su vida cotidiana, para alcanzar los propósitos de Él, el Eterno los ocupa para el avance de los mismos. No hay nada que se oponga a la voluntad del Eterno, y si el Eterno nos toma como lo hizo con Jacob y nos guía en el camino de la redención, nos utilizará para que muchas otras personas sean reconociendo la verdad de Dios y sean haciendo su pacto con el Todopoderoso y el Santo de Israel. Esto es una verdad que nosotros debemos mirar. Incluso hay gente que en ocasiones que aún a pesar de que no tienen una fe definida en el Eterno, son medios para impulsar, para empujar, para acomodar los planes del Eterno, y de esta manera reconozcan y conozcan la verdad otros y se vuelvan de la mentira y del engaño al Dios verdadero. Esto es importante, desde luego que sí, y estas confrontaciones que se darán en esta parashá son situaciones muy importantes, y consecuentemente hablaremos en esta parashá de las condiciones de ese pacto que Jacob realiza con el Eterno, cómo se dieron incluso las circunstancias proféticas para él, para que él pudiera ser afirmado, confirmado y sellado en este pacto, y consecuentemente se transformaran, se cambiaran las circunstancias, que el Eterno abriera puertas para que él avanzara en este camino de la redención y lograra tener a su esposa amada y también a la descendencia que sería precisamente el medio que el Eterno utilizaría para llevar al mundo la verdad del único Dios verdadero. Esto es una cosa muy importante. Y dice ahí en el 29:9, todavía estaba hablando con ellos cuando Rachel llegaba con las ovejas de su padre, pues pastora era ella. Sucedió que cuando vio Jacob a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob, hizo rodar la piedra de sobre la roca, sobre la boca del pozo, y dio de beber a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Dio un beso a Jacob a Rachel, alzó su voz y lloró. Y contó Jacob a Rachel que él era hermano de su padre y que también hijo de Ribca era él. Ella corrió y lo refirió a su padre. Entonces fue cuando oyó Labán la noticia de que vino Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y Jacob contó a Labán todas esas cosas. Le dijo Labán, ciertamente hueso mío y carne de mía eres tú. Y Jacob habitó con él un mes. Ciertamente estas situaciones se daban, el recibimiento fue cálido, pero también porque había ciertas condiciones en su corazón que, así como en el caso de su madre, Esap había mandado con su siervo Eliezer
10 camellos cargados de riqueza. Ahora Labán estaba esperando ese recurso. Sin embargo, Jacob iba mano tras mano, no tenía absolutamente nada. Y pues ahí de alguna manera se negoció la situación que ya comentamos acerca de Rachel y el engaño que le daría o que hacía Labán con él. Esto nos lleva muchas veces a frustraciones en el camino. Jacob vería todo esto, pareciera que no se puede cumplir lo que él quería. Recuerden que en base a todo esto fue el hecho de que antes de que él caminara hacia Harán, él le pidió al Eterno que él le proveyera, que le diera, que le llevara con bien, que le diera de comer, que le trajera, que etcétera, etcétera. En otras palabras, que le diera todos los recursos necesarios para poder lograr su empresa. Y pues pareciera que aun cuando llegó con las manos vacías, aún así, a pesar de todo eso, el Eterno, quien es bendito, en contraposición con la vida de su padre Isaac, él iba en el sentido contrario, sin nada, sin recursos, sin medios, solamente con el anhelo de su corazón. Pero tanto para uno fue la bendición como también para Jacob fue la bendición, porque el Eterno, cuando vio la sinceridad del corazón de Jacob, entonces él se dispuso a ser su Dios, a proveerle, a darle y a confirmar ese pacto, a fin de que él lograra avanzar en esta redención tan extraordinaria. Y en este caso, Jacob sería el progenitor prácticamente de Israel. Entonces, eso fue algo tremendo y consecuentemente se tendría que librar una gran batalla y tendría que encontrar muchísimos obstáculos. Muchas veces esto pasa en nuestra vida. A veces hay muchos obstáculos que pudieran desanimar nuestro corazón a seguir, a hablar, a continuar en el camino del Eterno. Pero la realidad es que te voy a decir que esas dificultades, que esas oposiciones que encontramos en el camino, no es otra cosa más que confirmación del cielo de que el Eterno nos ha escogido, de que tenemos un pacto con Él y de que Él está preparando paso a paso nuestro servicio a Él en este mundo y lograr nuestra masal, nuestro destino profético para lograr servir al Todopoderoso, al Santo de Israel y también a nuestro prójimo. Al final del día, esto es de alguna manera lo que confrontaría Jacob. Ya veremos en esta parasha, es muchísimo que mirar, que ver. Desgraciadamente, pues tenemos poco tiempo. Que el Eterno, quien es bendito, les guarde y tengan un magnífico día. Shalom, shalom.